Hola, bienvenidos. Somos Luciana Balbín y Melissa Suárez y estamos a cargo de las direcciones de museos y de turismo de la Municipalidad de General Madariaga. Queremos presentarles un nuevo proyecto que hemos denominado Patrimonio y Turismo. Es un proyecto educativo de concientización donde a través de diferentes episodios abordaremos temáticas relacionadas justamente con el patrimonio y con la actividad turística. Dentro de los principales objetivos que perseguimos con esta iniciativa es resaltar la importancia del patrimonio local y de su preservación y destacar el rol fundamental que tiene para el desarrollo de la actividad turística. También generar un material que sirva de consulta a docentes, a alumnos o a cualquier persona interesada en conocer más sobre el patrimonio local o sobre el turismo. Ahora sí, ya sin más preámbulos, vamos a introducirnos en este primer episodio que comenzaremos con una breve introducción acerca del concepto de patrimonio. Esperamos que nos acompañen durante este recorrido y que lo disfruten. Muchísimas gracias. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es lo que heredamos de los padres o de las generaciones pasadas. También es el conjunto de bienes que tiene una persona, una sociedad, un estado, un barrio. Pero lo más importante en este concepto de patrimonio es destacar que es una construcción social. Cuando decimos esto nos referimos a que una sociedad en un momento determinado y con ciertos valores sobre la realidad que vive construye el concepto de patrimonio y en esa construcción destaca algunos bienes, los reconoce como patrimonio y por consecuencia los preserva y deja algunos otros de lado. Por este concepto también decimos que es dinámico el patrimonio, es decir, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, las sociedades van destacando y preservando ciertos bienes y otros no. Por lo tanto, van estableciendo una relación diferente, dinámica, cambiante con el patrimonio porque los valores que va asignando a esos bienes van cambiando a lo largo de la historia. El patrimonio puede ser clasificado en cultural y natural. Dentro del patrimonio cultural encontramos al material y al inmaterial. El patrimonio material son los monumentos, los edificios, las obras de arte, las obras de ingeniería y todos los elementos que tengan una materialidad, que se pueden ver, que se pueden tocar e incluso, como en el caso de una obra de arte, que se pueden trasladar. Por otro lado, el patrimonio inmaterial son las tradiciones orales, las leyendas, las costumbres, las comidas, las artesanías, las fiestas, las lenguas, la medicina tradicional, y una gran cantidad de otros elementos culturales que no tienen una tangibilidad, es decir, que no se pueden tocar y ver, pero que están en la esencia o en la vida de las sociedades y que se van transmitiendo de generación en generación. Es importante destacar aquí que, por ejemplo, una comida o una artesanía tiene una materialidad, porque la podemos ver, la podemos tocar, en el caso de una comida la probamos, la olemos, pero en realidad lo inmaterial en esa comida o en esa artesanía es el modo de hacerlo. Ese conocimiento, si no lo tenemos, si alguien no nos transmite ese conocimiento, no vamos a poder hacer una determinada artesanía o una determinada comida. Y otra cosa importante a destacar del patrimonio inmaterial es que todo lo inmaterial explica lo material. El patrimonio material, dijimos, por ejemplo, un monumento o un edificio. Por ejemplo, en el caso de un edificio lo vemos, sabemos su estilo arquitectónico, las características constructivas, podemos medirlo, podemos hacer una descripción del bien en su materialidad. Pero seguramente va a tener ese bien asociado a alguna historia, algún relato, alguna leyenda, es decir, componentes inmateriales que están asociados, que lo enriquecen y que lo explican y que necesitamos que alguien nos transmita o nos cuente o registre. Si eso está registrado o alguien lo transmite, ese componente material tiene un componente inmaterial que se va transmitiendo de generación en generación. El patrimonio natural son las formaciones geológicas, físicas, biológicas, el hábitat de especies vegetales y animales, las áreas de biodiversidad, es decir, los componentes naturales que existen en el ambiente y que por supuesto no son creaciones del ser humano, pero que sí el hombre ha valorado y ha considerado su patrimonio y por lo tanto los preserva y los
cuida para las generaciones futuras. Es importante destacar que el patrimonio se refiere no solo a grandes creaciones del hombre, como podríamos pensar en el Coliseo Romano, en la Torre Eiffel, aquí en Argentina en el Cabildo en Buenos Aires u otros edificios, sino también se refiere a obras modestas que las sociedades han ido construyendo y que tienen un significado cultural para ellas y que por eso las preservan a lo largo del tiempo. Veremos algunos ejemplos de patrimonio de General Madariaga para ilustrar la clasificación anterior. En este caso, el monumento al centenario, patrimonio material. Un representante de nuestro patrimonio inmaterial, Argentino Luna. Un edificio emblemático de nuestra ciudad, la Sociedad Española. Las fiestas tradicionales, como en este caso la Fiesta Nacional del Gaucho. Las comidas típicas, aquí vemos un asado al asador. Artesanías, vemos platería criolla. El patrimonio natural, nuestras lagunas, humedales y montes autóctonos. ¿Cómo se establece qué bienes forman parte del patrimonio? A través de un proceso de valoración, las sociedades, bajo ciertos criterios y en un contexto determinado, eligen, seleccionan qué bienes son significativos para ellos y qué bienes no lo son. Ese proceso de valoración se realiza teniendo en cuenta criterios históricos, artísticos, arquitectónicos, desde el punto de vista técnico, científicos, de acuerdo a la riqueza paisajística, y puede haber muchos otros criterios, depende del momento en el que esa sociedad realice esa selección. Esta valoración, por todo lo antes dicho, esta valoración es subjetiva y va cambiando a lo largo del tiempo. Por eso también podemos sostener que el patrimonio es una construcción social que es dinámica y que cambia. ¿Por qué es importante preservar el patrimonio? Porque el patrimonio es un referente simbólico de la identidad cultural. Es una referencia, son elementos que nos identifican con un lugar determinado y nos hacen diferenciar de otros lugares. El patrimonio genera de esta manera sentido de pertenencia. Esto es, pertenezco a un lugar y no pertenezco a otro porque en este lugar hay elementos que siento propios. Y además es importante conservarlo y cuidarlo porque es el legado que nos toca cuidar a nosotros en este momento para dejarlo a las futuras generaciones. Hasta aquí hemos llegado con este primer episodio sobre patrimonio, en el que vimos el concepto de patrimonio, cómo se clasifica, los criterios de valoración y por qué es importante preservarlo. En los próximos episodios iremos viendo el patrimonio de Madariaga con mayor detalle y profundidad.